¿Qué tal? Nosotros somos el equipo que va a hablar acerca del tema de absorción. El equipo está integrado por 5 integrantes: Mari Castillo, Karen Sugey, Enriqueta, Mateo y una servidora, Rosa Tepanía. Absorción es el fenómeno de concentración de una sustancia sobre la superficie de un sólido o un líquido. La absorción se debe a la presencia de fuerzas intermoleculares. Sin balancear, las moléculas que se encuentran en la superficie de un sólido o un líquido se le llama interfase. Estas a la vez atraen a otras con las que se ponen en contacto. Existen 4 tipos de interfaces. Una de ellas es sólido-gas, sólido-líquido, gas-líquido y líquido-líquido. Superficial específica de la absorbente, que tenemos con las siglas de metros cuadrados sobre gramos, o la descripción estándar molecular, que es del absorbato, que es metros cuadrados sobre moléculas. El θ es igual a la fracción de superficie que está cubierta por el absorbato. 1 menos θ, esta es la fracción de superficie no cubierta por el absorbato. Tenemos los que son los tipos de absorción. Estos van a depender de su naturaleza y se clasifican en 2, que es física y química, es decir, fisisorción o quimisorción. La fisiabsorción es una absorción que se da por las fuerzas de Van der Waals. Estas también pueden ser llamadas absorciones físicas, que en este tipo de absorción, es decir, el absorbato no está fijo en la superficie del absorbente, sino que tiene una movilidad en la interfase. Un ejemplo de esto podría ser de la absorción, que es la mayoría de las sustancias orgánicas, que esta se va a dar en carbono activado. Este tipo de absorción del absorbato va a conservar su naturaleza química. Ahora bien definiremos lo que es la absorción química, es decir, quimisorción. Esta va a suceder cuando hay una interacción química entre el absorbato y el absorbente. Esta es la fuerza de la interacción entre absorbato y absorbente. Es fuerte, como casi un enlace químico. Este tipo de absorción, el absorbato sufre una transformación más o menos intensa de su naturaleza química. Procediendo con el tema de absorción, es importante recalcar que existen diversos isotermas que describen lo teórico anteriormente dicho. Estos isotermas se representan de manera gráfica a través de ecuaciones matemáticas. Cuando esta gráfica no es lineal, existen 2 isotermas de mayor relevancia que son mayormente utilizadas porque describen la distribución entre el suelo y la superficie de manera más exacta, por así decirlo. Empezando con la isoterma de Freundlich, expresa en su ecuación que X entre M, X es la masa del absorbato, entre M, que es la masa del absorbente, va a ser igual a la constante K por la presión de equilibrio del absorbato a la 1 entre N, que es otra constante. Este señor tiene 2 ecuaciones. La primera ya se las dije, pero hay otra que en vez de tener lo que es la presión de equilibrio del absorbato, tiene como referencia la concentración de equilibrio del absorbato en la disolución. Les decía, existen diversos tipos de isotermas. Freundlich en su ecuación
de absorción es una curva prácticamente que relaciona la concentración de un soluto en la superficie, pues vaya, de un absorbente, con la concentración del soluto en el líquido con el que por supuesto tiene que estar en contacto. Para no hacerse las más largas, los dos tipos de isotermas más utilizados son las de Freundlich y Launuy. Bueno, anteriormente mi compañera les hablaba sobre la isoterma de Freundlich. Continuando, hablaré yo sobre la isoterma de Launuy. Pues esta puede definirse como una deposición bicapa. Esta relaciona la absorción de moléculas en una superficie sólida con la presión de gas o concentración de un medio que se encuentre encima de la superficie sólida a una temperatura constante. Bueno, se dice que los gases, al ser absorbidos por la superficie del sólido, forman únicamente una capa de espesor llamada monomolecular. Finalmente les hablaré sobre aplicaciones sobre la absorción. Una de las aplicaciones más conocidas de la absorción es el mundo industrial, es la extracción de humedad del aire comprimido. Se consigue haciendo pasar el aire comprimido a través del lecho de alúmina activa u otro material con efecto de absorción a una molécula de agua. La saturación del lecho se consigue sometiendo la presión del gas, aire, así como la molécula de agua absorbida sobre la molécula de lecho hasta su saturación. La regeneración del lecho se consigue soltando exterior de aire comprimido y haciendo pasar una corriente de aire presecado a través del lecho. Lo habitual es encontrar secadores de absorción en la forma de dos columnas, y mientras una absorbe, la otra regenera por lo mismo de aire seco de la columna anterior. La aplicación en la que se emplea este proceso de absorción como separación son purificación de agua, tratamiento de aguas residuales, quitar olores, sabores o colores no deseados. Por ejemplo, en el aceite, jarabe de azúcares, en la deshumidificación de gasolina o en el secado de aire. La otra aplicación más extensiva es la obtención del nitrógeno, haciendo pasar un caudal de aire comprimido por el lecho de absorbente compuesto por el carbono molecular, específicamente manufacturado para ese propósito. En cuenta igual como aplicaciones, los generadores del nitrógeno usan este sistema en sus aplicaciones. Se han generalizado en las industrias en uso como la inertización de depósitos de envases de productos alimenticios o farmacéuticos en laboratorio, donde se usa el nitrógeno como gas portador o inertización de cámara. A continuación les vamos a presentar un experimento casero sobre la diferencia de absorción y adsorción. Los materiales a utilizar es una botella de plástico partida a la mitad, un recipiente con agua y una esponja. Para iniciar vamos a empezar lo que es con la absorción. La absorción nos dice que vamos a utilizar lo que es un absorbente y un absorbato. En este caso nuestro absorbente es la botella de plástico y nuestro absorbato va a ser el agua. Si vaciamos lo que es el agua y nuestro absorbato al absorbente, vamos a ver que no pasa ninguna partícula, ni un ion, ni una molécula de agua a través de la membrana de nuestro absorbente. Es todo lo contrario, porque aquí la esponja, como vemos, adhiere el agua y aquí deja pasar los iones o las moléculas, como vemos aquí. Bueno, para finalizar, la diferencia entre absorbancia y adsorbancia radica en que la adsorbancia permite pasar moléculas y iones y la adsorbancia no. Otro experimento que podemos realizar, o un experimento casero, es sobre la crema con nuestra piel, ya que la crema va a ser el absorbato y nuestra piel el absorbente. Procedemos a aplicar el absorbato, que es la crema, a la piel, que es el absorbente. Aquí, como podemos observar, él nos está aplicando el absorbato, en este caso es la crema. Como vemos, esto queda en una capa fina, esto es la absorción. Si él nos sigue frotando y esto penetrará
hasta que esto se va a convertir en lo que es la absorción. Como podemos observar, durante él unos 2 minutos siguió frotando, entonces vemos que esto ya es absorción porque la crema penetró nuestra piel. Entonces esto queda que ya es absorción, ya no absorción. Ya como por último, la diferencia entre absorción y absorción es que la absorción es un fenómeno volumétrico y la absorción es un fenómeno superficial.